Hola para todos. A mí me correspondió el tema de la transformada de Fourier, donde vamos a ver unos ejemplos. Primero, entonces, antes de iniciar con los ejemplos, vamos a ver la representación integral de Fourier de f de t. Entonces, tenemos que f de t es igual a 1 sobre 2pi, la integral desde menos infinito hasta infinito, esto multiplicado por la integral que tenemos adentro, que va desde menos infinito hasta infinito, f de tau por e a la menos i omega tau de tau. Esto multiplicado por ei omega tau de omega. Entonces, esta representación integral de Fourier se puede escribir como un par de integrales de donde se obtiene la transformada de Fourier y la transformada inversa de Fourier. Entonces tenemos que la transformada de Fourier es de una función f de t es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de f de t por e a la menos i omega t de t, donde esto nos da, esto es igual a una función f de omega. Entonces vemos que la transformada de Fourier nos lleva de una función que está en el tiempo a una función que depende de la frecuencia. Entonces, la transformada inversa nos va a llevar de entonces, para la inversa vamos a ir de la que está en la frecuencia a la que está en el tiempo. Entonces tenemos que la transformada inversa de f de omega es igual a 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito hasta infinito, de f de omega por e i omega t de omega igual a f de t. Ya viendo esto, entonces vamos a iniciar con el primer ejemplo, donde nos piden encontrar la transformada de la función de esta siguiente función, que es la función exponencial unilateral. Entonces tenemos que f de t es igual a menos at por el heaviside de t. Entonces vamos a usar la definición que acabamos de ver. Entonces vemos que la transformada de f de t es igual a la integral de nuestra f de t, que sería esta función e a la menos at por el heaviside multiplicado por e a la menos omega t de t. Entonces, como la función heaviside para los t's menores que 0 es 0, entonces nuestros límites de integración cambian. Entonces nos queda que la integral va desde 0 hasta infinito de e a la menos at por e a la menos i omega t. Entonces ya multiplicando esto, obtenemos que nuestra integral es e a la menos a más i omega factor de t de t. Entonces realizamos la integral de nuestra función exponencial, obtenemos esta expresión y la evaluamos en los límites, que es 0 a infinito, donde tenemos que la transformada de la función exponencial unilateral es igual a 1 sobre a y omega y omega. Entonces ahora vamos a graficar el espectro de esta función, donde necesitamos conocer la magnitud y la fase. Entonces, como tenemos que nuestra función f de omega es igual a 1 sobre a y omega, entonces aquí lo mejor es llevarla a la forma polar. Entonces vamos a suponer que nuestro f de omega es de esta forma, donde n y d son complejos. Entonces, para conocer n es igual a la magnitud por EI por teta sub n. Entonces tendríamos que la magnitud de n es igual a 1 más i por 0, porque entonces como aquí no tenemos parte imaginaria, sería por 0. Entonces tenemos que la magnitud de n es igual a 1 y el ángulo teta sub n sería igual a la arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces, con nuestra parte imaginaria es 0 y nuestra parte real es 1. Tenemos de aquí que la arcotangente, que el ángulo teta es igual a 0. Para nuestro valor del denominador, tenemos de la misma forma, que es la magnitud por e a la i teta sub d. Entonces tenemos que la magnitud de d
sería igual a la magnitud del denominador, que es a más i omega. Entonces tenemos que esto es igual a la raíz de a cuadrado más omega cuadrado. Y el ángulo teta sería la arcotangente de la parte real, de la parte imaginaria, que sería omega, sobre la parte real, que sería a. Entonces nos queda que d es igual a la raíz de a cuadrado más omega cuadrado por ei, la arcotangente de omega sobre a. Entonces tenemos que nuestra función f de omega nos queda de esta forma, donde la podemos separar en este 1 sobre esta función, y aquí obtendríamos nuestra magnitud, y nuestro ángulo de fase sería lo que acompaña al imaginario, incluyendo el signo. Entonces nos queda que nuestra magnitud es esta expresión, y el ángulo de fase es esto que está acompañando al imaginario, incluido el signo. Entonces ya tendríamos nuestro espectro de magnitud y nuestro espectro de fase. Entonces aquí lo podemos observar. Tendríamos nuestro espectro de magnitud y nuestro espectro de fase. Podemos observar que el espectro de magnitud es una función par y el espectro de fase es una función impar. Vamos a ver un segundo ejemplo, donde nos piden calcular la transformada de Fourier de esta función f de t, que vale a cuando el valor absoluto de t es menor que t mayúscula y vale 0, cuando el valor absoluto de t es mayor a t mayúscula. Entonces esta función es de esta forma. Entonces volvemos a aplicar el concepto. Entonces tenemos que la transformada es f de t, la integral de menos infinito hasta infinito, de f de t por e a la menos i omega de t. Entonces, como vemos que desde menos infinito hasta menos t vale 0 y desde t hasta infinito vale 0, entonces nos quedan que nuestros límites de integración va a ser desde menos t hasta t por la función que vale a, por e a la menos i omega t de t. Entonces tendríamos la integral de la exponencial, sale la integral, evaluamos en los límites de integración, donde tenemos que esto es igual a menos a sobre i omega multiplicado por e a la menos i omega de omega t menos e a la i omega t. Vemos que esto tiene, o se parece, mejor, se parece a la forma que tiene el seno en términos de exponenciales. No, para que nos quede de la misma manera, necesitamos cambiar este signo y necesitamos tener 2 sobre i en el denominador. Entonces es lo que hacemos acá en este paso. Se multiplica este menos acá y multiplicamos por un 2 para, para poder tener el 2 que nos hacía falta acá. Entonces ya multiplicamos aquí, nos queda este 2i, ya tendríamos la forma del seno. Entonces esto nos queda que es igual a 2 por a sobre omega por el seno de omega t. Esta expresión es válida cuando omega es distinto de 0. Entonces ahora pues debemos de conocer la transformada cuando omega es 0. Entonces tendríamos la transformada de f de t desde infinito hasta infinito, de nuevo de la función. Entonces volvemos y vemos que va desde menos t hasta t. Entonces sería a de t. Evaluamos en los límites de integración y obtenemos que la transformada cuando omega vale 0 es igual a 2at. Entonces tendríamos que la transformada de f de t es igual a 2 por a omega sobre el seno de omega t cuando omega es distinto de 0 y 2at cuando omega es igual a 0. Ahora veremos un último ejemplo que es para calcular la transformada inversa de un pulso rectangular que tiene esta forma. Entonces tendríamos que la transformada inversa de f de omega es igual a una función f de t, y esto es igual a 1 sobre 2pi, la integral desde menos infinito hasta infinito de f de omega
por e a la i omega t de omega. Entonces esto es igual a 1 sobre 2pi. Vemos que también, vemos de nuevo que desde menos infinito hasta menos d medios vale 0 y de d medios hasta infinito vale 0. Entonces nos queda que los límites de integración es de menos infinito hasta de menos d medios a d medios, la integral de a por e i omega t de omega. Sacamos la a, que es una constante de la integral. Entonces esto tenemos a sobre 2pi e a la i omega t sobre it, evaluado en los límites de integración. Entonces esto nos queda a sobre 2 i pi t, factor de e a la i de medios por t menos e a la menos i de medios por t. Entonces aquí vemos otra vez que podemos pasar en poner este 2i aquí en el factor, poner este 2i que tenemos aquí en el factor y volveríamos a obtener un seno. Entonces obtenemos que la transformada inversa es igual a pi por t sobre el seno de d medios por t. Y ya aquí tendríamos unos ejercicios propuestos donde nos pide pues calcular la transformada de estas dos funciones. Muchas gracias.